¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa de hoy. Estamos en la maravillosa colonia Roma, en la Ciudad de México. Venimos a visitar a un amigo, venimos a su casa, venimos a su estudio, venimos a ver pues, cómo inventa, cómo crea, cómo se expresa, cómo graba, cómo compone y sobre todo cómo vive el mismísimo Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido. Aquí, en este rincón, en esta colonia que tiene tantas cosas que mostrarle a la ciudad, bares, museos, no sé, y sobre todo casas de artistas importantes, como esta. Aquí estamos, mira. Camilo, querido, ¿cómo estás? ¿Bien tú? Qué gusto. Oye, pues gracias por permitirnos entrar a casa. No, hombre, bienvenidos. Pasen. Vengan. Pásenle a su casa. Acá es justo donde vive el mismísimo Camilo. La vez pasada aquí estábamos echando un cafecito, platicando de política, de música, de giras, ¿no? De todo lo que se platica con los amigos. Sí, aquí estamos. ¿Cómo tienes viviendo acá en esta maravillosa colonia Roma? 5 años. 5 años. 5 años, la verdad, le he tenido mucho cariño a la Roma, así como mi Coyoacán querido. Pero la Roma es increíble, ando en bici todo el tiempo, hay muchas cosas que hacer, es muy cómodo, ¿no? Y hoy en día está volviendo a ponerse como en onda, ¿no? Hay mucho restaurante, mucho bar, mucho de lo que sucedía en la Condesa hoy en día está pasando en la Roma, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente de la Condesa, al ver como tantos restaurantes y eso, se mudó a la Roma. Y ahorita empieza a ver como una movida interesante. Hay muchas galerías, muchos restaurantes ricos, cafecitos. Y la verdad es muy cómoda para, si estás caminando, pues para salir y pasear, ¿no? Que luego encontrar casas ricas, cómodas, es complicado, ¿no? Hay que echarle tiempo. Hay que echarle tiempo. Esto, la verdad es que en el 85 pues se vinieron muchas casas abajo y muchas se quedaron abandonadas. Entonces esta era una casa abandonada que después la fui remodelando y ya quedó como un poco mejor, pero sí, eso ha ido pasando, la gente ha ido arreglando las casas. Y yo no sé si aquí nace, pero aquí realmente es cuando explota el mismísimo Instituto Mexicano. Claro, sí, aquí. Debe haber nacido en Polanco. Nació en Polanco, pero aquí hice ya casi 3 discos. Aquí he hecho la gran mayoría de mi música y tengo mi estudio y la verdad es que me encanta porque es una calle pues, que es muy tranquila, entonces el único que hace ruido soy yo. Pues es lo mejor, porque todo el mundo tiene que escuchar tu ruido antes de escuchar el ruido de los demás. Exacto. Vamos al estudio. Vamos, les voy a presentar mi estudio. Yes. Digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, bailemos, dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, bailemos, dices dance. Bueno, pues ya estamos acá en el estudio, en el laboratorio, en el cuarto de inspiración de Camilo Lara y del mismísimo IMSS. Yo me acuerdo muy bien que estabas tú dirigiendo EMI hace pues, ya algunos años, cuando de pronto antes de un Rock en Nexa vinieron y me dijeron que tú hacías el IMSS. Yo no tenía idea que tú eras el IMSS y entonces me dijo el perro, un muy buen amigo, oye, pues échame la mano con mi jefe. Él toca en el IMSS y entonces dije, ¿cómo que Camilo es del IMSS? Y fuiste a parar a la Plaza de Toros México hace, pues, ¿qué sería? ¿5 años? Como 6 años. 6 años aproximadamente. Sí. Ya habíamos platicado en un momento muy especial porque fue justo cuando detonó ese festival y se le vino la gente encima al grupo de tu hermano, justamente a Moderato. Se le habían caído a Moderato a palos en la plaza. Después de caer, le iban a caer a Panda peor. Entonces te subes cuando la gente era un culero tremendo de 40,000 almas hacia Moderato, porque era un grupo de pop que igual le habíamos cometido como el error de llevarlo, que yo creo que no, porque
no teníamos como muy claro para dónde iba el festival, y cuando te subes y le dices a todos, a ver, hagan una culebrita, y veo que todo mundo entregado, yo dije, no, esto va a detonar fuertísimo, y en el último Vive vimos que es una realidad espectacular. Sí, no, esa historia es increíble porque en el... nos moríamos de miedo y mi hermano había tocado en Moderato un grupo antes y les habían aventado, entonces llegaron todos llenos de lodo y la verdad nos moríamos. En ese momento éramos 2 los que tocamos y nos subimos y fue espectacular. Entonces fue un show increíble y a mí nunca se me va a olvidar porque era cuando estás en la Plaza de Toros, pues ves hasta donde te llega la vista, ves gente. Entonces es una sensación muy rara. Y al día siguiente habíamos tenido ya una gira en Estados Unidos y esa era la última fecha que teníamos en Estados Unidos, que era el patrocinador de la gira. Entonces llegamos emocionados porque acabamos de tocar ante 45,000 personas y les dijimos así, no, bueno, fuimos a cenar con estos patrocinadores y les dijimos, es que venimos de tocar en un concierto de 45,000 personas y estaban felices y tal. Y fuimos a tocar a un barecito y llegamos y no había ni una sola persona. Entonces se me quedaba viendo el patrocinador así, con que 45,000 personas. Y la verdad es que fue un shock, o sea, de pasar de 45,000 personas a 0 personas. Y ese momento para mí ha sido en el momento que dije, ahí me hice hombrecito haciendo música, porque o salía y daba todo, o me tiraban todo y terminaba linchado ahí en la Plaza de Toros. Y la verdad es que fue increíble, ¿no? Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza para dormir con agrura. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Oye, a mí me gustaría ir al origen. Familia de alternativos, de rockeros, ¿cómo podemos llamar? Digo, desde tu hermano, el mayor, hasta ti, bueno, los 3 por lo menos se dedican a esto, ¿no? Sí, sí. Fíjate que mi hermano Bon tuvo un grupo en los 80s que se llamaba Bon y los Enemigos del Silencio y era pues un famoso, los que se conocen como One Hit Wonder, claro, que tuvo un éxito y después pues no quiso seguir. Él tocó con los Hombres G, tocó con un montón de grupos y yo iba con él de niño a los conciertos. Me tocó ir a ver a Radio Futura, a Soda Stereo, a Los Toreros Muertos, a todo lo que me gustaba en esa época, y tenía 5 o 6 años y me metía a Rocotitlán y a Rockstock y a todos esos lugares de ilegal porque pues tenía 8 o 10 años y iba a verlo tocar. Y luego pues empecé a hacer música yo y mi otro hermano Marcelo tocaba con Fobia hace muchísimos años. Que te platico, perdón que te interrumpa, una vez, yo soy amigo de Marcelo como tú, de hace mucho tiempo, él era disquero. Sí, claro. Con otro buen amigo Robbie, y llega a mi oficina, éramos cuates y me dice, te invito a verme tocar. Dije, ¿tú tocas? Sí, con Fobia. Le dije, nah, ¿cómo tú? ¿Cómo? Sí, ¿dónde? En una noche colonial en La Salle. Y fuimos a comer, y realmente lo vi tocar y dije, anda, sí toca, y sí toca con Fobia. Sí, sí, entonces, la verdad es que de ahí le tomé un enorme, que ya le tenía enorme respeto a Marcelo, que es otra parte, ¿no? También. Sí. Debiste haberlo visto tocar también. Sí, lo vi tocar muchísimo. Y de hecho, cuando vi a Moderato me choqueó saber a tu hermano vestido en spandex y con pelos así. Era choqueante. Yo creo que a él le pasa lo mismo ahora de verme tocar con falda o así. Se choquea. Pero la verdad es que fue increíble. En mi casa vivió Saúl de Caifanes un tiempo.
desfilaban todos los músicos, conocía a todos los músicos, y en realidad en ese momento yo dije, tengo que hacer música y tengo que vivir de la música. En ese momento lo que había eran las disqueras, entonces yo dije, bueno, para que no le den un contrato tan leonino a los artistas como se lo dieron a mi hermano, me voy a meter una disquera, voy a aprender y les voy a dar un buen contrato. Y así empecé a trabajar haciendo eso, y la verdad lo disfruté muchísimo, lo sigo haciendo, me gusta mucho, y empecé en el Inter a hacer música. Y de repente una disquera en España me llamó y me dijo, oye, mándanos tu música y la sacamos en un disco. Que eres muy modesto, porque cuando esa disquera te llamó, tú eras director de una disquera acá en México, ¿no? Sí, estaba en eso, pero esta era una disquera que realmente ni sabían que era director, ni eran como unos alternativos, muy buena onda, que les parecía que les gustaba la música. Y les mandé la música y me la devolvieron y me dijeron, oye, está horrible, tienes que trabajar más en tu música y pues chance la sacamos después. Entonces en esa época yo le había comprado una computadora a Jonás de Plastilina Motion, una computadora muy vieja con la que hicieron el primer disco. Y llegué a hacer nueva música para mandársela. Y tenía la memoria llena, porque tenían muy poquita memoria antes las computadoras. Entonces ya no tenía cómo hacer música, y lo que hice es, me esperé 2 semanas, le cambié el orden al CD y se los volví a mandar y les dije, ya estuve trabajando muchísimo. Y lo oyeron y dijeron, es buenísimo, vamos a sacarlo. Y así empecé a sacar música. Mi primer disco son demos. Era antes de EMI, entonces. Ya estaba trabajando en EMI. Pero no tenía la dirección todavía de la compañía. No, yo creo que estaría haciendo AR y tal vez hasta estaba en Warner trabajando en un momento de mi vida que estuve poquito tiempo en Warner. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Ya no quiero una novia intelectual que vaya en el Madrid y que lea Kant, que solo baile salsa con sus amigas y que oiga Mano Negra a escondidas. No es que no me importe la cultura, pero a esas alturas lo mío es la sabrosura. Hace varios años me hubiera importado, pero la verdad es que me he relajado. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Oye, pero también debe ser como muy especial para alguien que se dedica a la música el combinar, componer, grabar, tener tu disco a la venta y dirigir una compañía. Sí. Porque llegaste a manejar el destino de muchos artistas en este país al manejar EMI, una compañía transnacional, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay muchos músicos que son creativos en agencias de publicidad, otros que trabajan en un banco o que hacen otras cosas para vivir. Y yo hacía eso para vivir, o sea, en realidad, y fue un poco consecuencia, ¿no? Porque yo empecé en una disquera porque me gustaba y porque compraba mucha música. Empecé a firmar artistas que eran amigos y que conocí, que me gustaban, y así fue creciendo. ¿Cuál fue el gran artista que firmaste? Pues es que muchos. Yo firmé a Zoé, firmé a Plastilina Mosh, al Gran Silencio, a RBD, sí, un montón de cosas. ¿A ti te explotó en las manos RBD? Sí. Como disquero. Y me tocó hacer Bueno, como director de la compañía. Y como AR, yo hice el AR de ese disco. También. ¿Pero ya manejabas la compañía o todavía no? Ya manejaba la compañía. Sí, claro. Sí. Wow. Y te digo, firmé desde RBD hasta Radiohead, ¿no? Radiohead fue el único artista, la única compañía en EMI en el mundo que firmó a Radiohead cuando Radiohead ya era independiente y alternativo y eso. Y era porque en realidad pues teníamos muy buena relación y porque les gustaba cómo trabajaba. Y entonces, pues sí me siento orgulloso de ese momento y de lo ecléctico que fue, ¿no? De trabajar desde Sarah Brightman hasta los Liquid, pues, con ese rango y cosas como que la premisa era cosas que tuvieran un sentido y que fueran interesantes y que fueran emocionantes. ¿Y ellos ya te han visto tocar algunos de tus...? Sí, todos. Ya me ha tocado tocar con todos. Y bueno, en ese en medio hay muchísimos. O sea, está Edith Márquez, está Faye, está
no sé, Titán. Hay toneladas de grupos con los que trabajé y de todos me siento muy orgulloso. La verdad es que a todos les aprendí. Trabajé con Intocable y me gustó mucho trabajar con ellos. Hicieron un disco en ese momento que era el Achtung Baby de la música regional mexicana. El gran disco Intocable. Disco 21, si no recuerdo mal. En fin, entonces creo que como que eso me ayudó mucho como a abrirme la cabeza y decir, pues toda la música puede ser interesante y hay cosas que valen la pena y para mí era un placer. O sea, yo he oído música de todo tipo siempre, no he discriminado y me gusta mucho, ¿no? ¿En cuántos países has tocado? Pues no he tocado en Australia y no he tocado en Japón. Y no he tocado en ninguno de África. El resto, prácticamente todos. Sí, porque nos hemos encontrado en aeropuertos, yo yendo a Guadalajara o a Mérida y tú yendo a Alemania, a Berlín, ¿no? Sí, estuvo el año pasado y antepasado estuvo muy duro. En Europa nos echamos muchísimos conciertos y nos echamos pues, prácticamente todos lados. Estados Unidos completito, América en general, pues, prácticamente todo. Tenemos que hablar del último disco. Y tenemos que hablar de la canción de México. Sí, totalmente. Este último disco que acaba de salir hace nada, ¿no? Sí. Un par de semanas, ¿no? Sí, exacto. Le ha ido muy bien, ¿sí? Va muy bien y la verdad es que es muy emocionante porque es un disco que empecé a hacer justo en este cuarto y la historia es que aquí en la pared de aquí un día nos levantamos, mi novio y yo, y empezamos a oír unos helicópteros que estaban arriba de nuestra casa y nos preguntamos cómo llevaban 2-3 horas arriba exactamente. Nos asomábamos y decíamos, ¿tú qué hiciste? No oyó nada. ¿Tú qué hiciste? No oyó nada. Y salimos y descubrimos que habían agarrado a unos somalíes que tenían 7 toneladas de explosivo plástico C4, con el cual pretendían volar la embajada americana o volar hacer un acto terrorista. Sí, ni siquiera eran mexicanos, eran extranjeros que iban a hacer algo. Entonces empecé a escribir el disco a partir de eso. A partir de eso, como que empecé a hacer un disco que tenía que ver nitroglicerina, caos, destrucción, y salió un disco que al final decidí llamarle político porque tenía esta cosa como de que la violencia y la vida del mundo había llegado muy cerca a mi casa. Yo había escrito siempre de mi vida y de mi barrio, de mis cosas, y esto me llegó aquí al Pared con Pared. Entonces, pues fue un disco que fue una cosa que me marcó para poder escribir este disco. Y que aparte llega en un momento clave para México, ¿no? Claro. A punto de decidirse por lo menos el futuro del país en los próximos 6 años, ¿no? Claro. Y el sencillo México era un poco el reflejo, que es un poco hablar del México desde mi punto de vista, sin ninguna agenda ni ningún interés, salvo lo que yo veo, y echarle una porra a México, decir, bueno, ya estamos en este hoyo, pues vamos a salir, ¿no? Y así es, ¿no? No estoy contando nada que no sea verdad, ni nada, ni exagerando, ni nada. Todo está hasta hechos reales, o sea, esta cosa de Veracruz pasó, hay muertos, y pues me gustó como la idea de poderlo hacer y poder salir y decir, oigan, está pasando esto y es nuestro país, ¿no? Yo no soy ni un político, ni me interesa, ni soy un ciudadano y me gusta poderlo decir. Los amigos de la calle me dijeron que no fuera para allá, que estuviera bien atento, la lucha libre está por comenzar. Una caída, 2 caídas, 3 caídas, 4 voladores, no, 1 caída, 2 caídas, 3 caídas, 4 voladores, no.
Oye, ¿y el nombre? El nombre tiene que ver que todos mis amigos eran músicos y todos eran se dormían tarde y se levantaban tardísimo y yo me tenía que ir de la fiesta temprano para llegar a la oficina temprano. Entonces todo el mundo me decía que era un burócrata y siempre fui un burócrata. Entonces cuando empecé a hacer música, pues qué más nombre burocrático que el Instituto Mexicano del Sonido. Que está increíble. Además. Sí. Bueno, y aquí es donde se hacen las cosas. Este es mi estudio y aquí he hecho pues la mayoría de los discos. La verdad es que pues hago aquí como todo lo necesario y ya después me voy a un estudio para terminar de mezclar o para grabar voces o baterías y así. Pero todo lo hago aquí solito en mi... Oye, al rato podríamos oírlo sonar. ¿O está complicado? Sí. Pues podría poner algo para que suene, claro. Sí, pues es que estaría increíble que nos dejaras escuchar un poco de cómo suena. Sí. Lo importante fuera de la cantidad de aparatos es la magia que deben tener todos, ¿no? Sí, es chistoso porque en general cuando vas a un estudio hay muchas cosas técnicas y en realidad a mí lo que me gusta son juguetes. O sea, yo grabo con juguetes y con instrumentos que casi no son profesionales o son muy antiguos. Entonces por ahí inclusive tengo un pianosaurio y he grabado con un pianosaurio. Entonces voy usando como estos juguetes y todo es como medio como tijeras para niños, ¿no? Como que está mal cortado y así. Pero a mí me gusta que suene así. Un poco con la esencia de lo que nos mostraba Zoé ahora en su último, ¿no? El último Desenchufado. Ándale, bueno, ese tenían como ruidos de jaulas y de... Me encantó. Un chorro de detalles así finos que luego uno ni pensaría que podrían sonar en un disco, ¿no? Sí, y siempre me da coraje como la gente que dice que, ay, no, es que para grabar necesitas un estudio, un buen micrófono. Y en realidad lo que necesitas es como la idea. Y pues hay música en todo. Entonces, si tienes juguetitos y eso, luego tienen sonidos más únicos que un sintetizador profesional con miles de sonidos. Y hay ciertas reglas que yo trato de hacer, ¿no? Una, no usar MIDI, que es un sistema muy digital para hacer música. Y lo que uso como de aparatos como para grabar, pues son prácticamente le pongo play, stop, record. Y ya con eso hago mis sonidos, ¿no? Con mi sombrilla te voy a tapar. Si tengo frío me voy a arrojar. Por tus ojitos me voy a menear. Con tu boquita me haces suspirar. Con mi sombrilla te voy a tapar. Si tengo frío me voy a arrojar. Yo digo baila, dices dance. Yo digo baila, bailemos, dices dance. Yo digo baila, dices dance. Yo baila, dices dance. Yo digo baila, dices dance. Yo digo baila, bailemos, dices dance. Bueno, sacamos todos los juguetes, bueno, muchos de los juguetes que están acá para poder hacer que la gente sepa, como tú lo decías en la entrevista, que utilizas muchos detallitos, no sé si llamarlos juguetes o no, para poder ir grabando, insisto, más detalles en tu disco, ¿no? Sí, o sea, como me gustan los juguetes y los que son más como hechos para gente que no es profesional y me gusta como utilizar esos para poder ir componiendo la música que hago. Entonces, más o menos un día, como en la vida de mi estudio, es que agarro, pongo a grabar y empiezo a buscar sonidos y a partir de los sonidos empiezo a buscar cómo hacerlos y como en qué sentido y ya después grabo bajos, baterías, voces y todo, ¿no? Ok, ya la parte más pro, digamos, ¿no? Sí, pero empieza con ideas, siempre me pongo a jugar y el chiste es como luego vienen músicos así, la otra vez vino Quique de Café Tacuba y se reía así de, es que como tienes estos juguetes, pero la verdad es que como que es muy divertido, o sea, es como venir a un cuarto lleno de juguetes donde te pueden soltar y te pones a hacer ruidos y eventualmente pues va a salir, ¿no? Algo. A ver. Mira, pues aquí por ejemplo tengo esta serie de sintetizadores que ahorita tocaré algo, que son prácticamente de juguete y por ejemplo pues esto empiezo a hacer ruidos y entonces
voy buscando como el sonido que me gusta y entonces empiezo y voy grabando ahí eso, ¿no? Y entonces puedo dejar eso grabando inicialmente y después voy agarrando otros juguetes, ¿no? Por ejemplo, este me gusta mucho, que es, cuidado con las cámaras, pero que es un ruido que se hace a raíz del aire, ¿no? Okay. Ojalá se haya podido oír. Sí, lo he usado y con el micrófono, si no le pegas al micrófono suena increíble, ¿no? Luego pues tengo estas cosas que son, este es un instrumento nuevo, recientemente, no nuevo para mí, lo inventaron hace muy poquito tiempo, que es una cruza entre pues una melódica y un acordeón y suena así. Entonces, de repente lo uso, le pongo un micrófono y grabo así, ¿no? Okay. Le vas dando... Le voy dando, entonces voy buscando como... Cualquier cantidad, cosas. Esto es un aparato que se llama Theremin, que es de ondas electromagnéticas. Y entonces el chiste es que con las ondas electromagnéticas que tienes aquí vas generando sonidos, ¿no? Este es un Theremin. Hay unos más grandes por ahí en mi estudio. Y luego tengo otro tipo de sintes que son para generar como ruiditos, ¿no? Que estos son pues juguetes y vas buscando como el sonido correcto, ¿no? Claro, necesitas invertirle varias horas para poder. Y es que y eso lo haces, o sea, si realmente estás... Sí, el chiste es encontrar ese sonido único que te pueda funcionar. No, ante lo que estamos viendo esto ya sería un poco más complicado, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues ya es más profesional, pero pues aquí puedo sacar como otros sonidos, ¿no? Aquí lo voy a poner. Y pues tiene un banco de sonidos más grande. Y también uso muchos sintetizadores que son como de los 60s, 70s. Por ahí este está buenísimo. Un Moog que me lo regaló el queridísimo maestro Syntec, que es un sinte pues bastante único, ¿no? Y suena, el sonido del Moog es bastante único. Entonces, ¿se puede decir, digo, te lo pregunto como te lo preguntaría un fan, ¿la letra viene al último? Sí. Sí, un poco sí. Luego hay veces que escribo la letra y en base a eso hago la canción. Okay. Sí, la letra es como, por ejemplo, México, sí pensé en la canción, la letra primero y ya después empecé a hacerlo. ¿Y eso es más complicado? Sí. Sí, porque pues ya quiere decir que ya tienes algo muy claro que decir. Entonces encontrarle algo que suene bien. Pues la verdad es que solo nos resta agradecerte por dejarnos entrar a tu casa. Y cuando digo tu casa, no solamente digo la parte donde vives, sino la parte donde habitas, que es justamente esta, ¿no? Aquí paso mucho tiempo de mi vida y pues tengo mi estudio, aquí trabajo y la verdad es que es un espacio muy lindo para generar como ideas, ¿no? Tengo las paredes llenas de cosas, es como el único cuarto que lo tengo como si fuera mi cuarto de secundaria todavía, ¿no? Y la verdad es que me siento muy a gusto aquí haciendo mucho. Las llaves de la ciudad de Los Ángeles ahí me dieron las llaves de la ciudad cuando toqué en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Pues insisto, el Instituto Mexicano del Sonido empieza maravillosamente bien, un camino que espero no tenga fin. Mi querido Camilo, pues muchas gracias, Jessica. Igual es un placer. Tenemos un rato en esto, cada quien en su trinchera. Sí, pero ahí muy cerca. Gracias por dejarnos entrar acá. Gracias a ustedes y espero que haya sido divertido ver tanto juguete por aquí. Maravilloso. Gracias. Ya volveremos. Finito.